de segundo B y segundo C. Un agrado estar con ustedes, mis niños. Espero que participen como siempre, ¿ya? Vamos espero que les guste la imagen que les puse, chicos. La encontré bonita y siempre les busco imágenes con cariño, ¿ya? Vamos con el objetivo. Les puse de nuevo a Einstein experimentando, no jugando. Aplicar concepto de función. Vamos a recordar lo que es función y vamos a aprender lo que es imagen. Esto es nuevo. ¿Ya? Así que vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior, ya que es una función. Aquí está, esto lo hicimos en la clase anterior, se los recuerdo. El primer conjunto, este es el conjunto de partida, porque de aquí parto. Y este es el conjunto de llegada, porque aquí llego. Así de difícil, ¿ya? Y para que sea función, todos los elementos del primer conjunto, del conjunto de partida, tienen que tener una sola imagen, relacionarse una sola vez. Ya, mis niños, la A, ¿es o no es función? Es función. Sí. Es función, bien. ¿Por qué? Porque solo se está relacionando con una imagen. Claro que sí. Déjenme poner aquí segundo B y segundo C. Recuerden que anoto los alumnos que participan. Bien, ¿ya? Esta es función, sí, porque cada elemento del conjunto de partida del primero tiene una sola imagen. Letra B, ¿es o no es función? No es función. No. Función, bien. No es función. Ya, un varón ahora. Dígame un varón, ¿por qué no es función? Porque hay una pelotita que está en dos imágenes. No, se Muy refiere que tiene más de dos imágenes. Sí. Ya, más de una imagen, bien. ¿Quién me habló? Clemente. Ah, yo sabía que era el Clemente. Oh, Clemente y Agustín. el Agustín. Gracias, Agustín. Sí, mi niño, no es función porque un elemento, una pelotita, tiene dos imágenes. Ya. La C, ¿es o no es? No es. No. Es. No. No. Ya, Ah, ¿por qué no. no? Porque hay una Hay pelotita una que porque está el elemento se rotando. está relacionando con otro. Muy bien. Sí, contéstenme de a varios nomás y aunque ustedes no crean, los escucho a todos. No es función, ¿cierto? Porque hay un elemento del conjunto de partida o una pelotita que no tiene imagen. No es. Bien. La D, ¿eso no es? Sí es. Sí, es. Sí. Sí, sí es, ¿cierto? Porque todos tienen una sola imagen. Bien, ¿ya? Espero que los niños que no hablen también opinen lo mismo, ¿ya? Recuerden que pueden ir al chat, ¿ya? Vamos con esto, ¿ya? La gráfica. Bien, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, supongamos, esta es la gráfica, ¿cierto? Esto significa que este puntito, supongamos que es 1, yo lo levanto aquí y tiene una imagen, porque choca una sola vez con la gráfica. Si pongo aquí una vez, si pongo aquí una vez, ¿esto es o no es función este? Sí. Sí, sí. Una forma de hacerlo es tirando una línea, ¿verdad? Y que choque en uno solo, porque acá abajo no choca. Si esta línea la tiramos acá, también toca en un solo punto la gráfica. ¿Ya? Sí es función. Vamos a hacer más por si les cuesta ver cuándo es función. Ya. Y la segunda, ¿es o no es función la segunda? No. No. No, ¿por qué no?
Porque si hiciéramos la línea imaginaria está tocando 2 puntos, entonces tiene doble imagen, entonces no funciona. Muy bien, ya no es. Porque miren, aquí yo puse la línea punteada porque usted se puede imaginar la línea recta. Entonces, si tenemos un puntito aquí, supongamos el 3, tiene una imagen y tiene 2. Si usted tira una línea aquí, de nuevo choca en 2, intersecta en 2. No es perfecto, no es. ¿Y esta última es o no es? Sí, ¿Sí? Sí, sí es. ¿Por qué es? Porque no se está tocando con otro puntito, por así decirlo, o con otro espacio. Bien, sí. ¿Quién me habló? Benjamín Valdebenito. Ya, Valdebenito. Ya mis niños, para que después no me aleguen que no los anoto. Ya mis niños, por supuesto, si tiramos una línea imaginaria, siempre tiene una imagen. ¿Ven? Ahí los puntitos. Entonces, tenemos que esta, si es, no es función y si es función. Veamos otros gráficos. S. ¿Es función o no? Ese No. gráfico. no. No, ¿por qué no? Profe, se ve pequeño. No ¿Cómo es se ve función pequeño? porque cuando, profe, Es que no es se ve función chiquito. porque cuando uno tire la O línea, sea, la fotito. va a tener otra imagen. Ya mi No, niño. no es- A ver, tengo una niña que dice que se ve chiquito. Voy a tratar de hacer los gráficos más grandes, pero este está así de chiquito. Y Clemente me está contestando que no porque tiene 2 imágenes. Muy bien, Clemente. ¿Ve que lo escuchan los dos? Ya. Esta no es cierto porque si tiramos una línea toca en 2. Esa Sí es. Esa sí sí. es. Sí, mi niño. Todas las líneas rectas, todas son funciones, todas las líneas rectas, porque siempre va a tocar en un punto. ¿Y esa, mis niños, es o Sí. no es? No, esta no es. Sí. Ay, no, sí. ¿Está no, confusa? no es. La parte como más baja se tocan los 2 puntos, entonces significaría que tiene doble imagen, entonces no es. Pero siempre, a ver, como que, supongamos este número. Este número tiene una. Este tiene una. ¿Dónde dice usted que se juntan? Horizontalmente. Sí se... ¿Así? Pero recuerde que la línea para ver si en función es hacia abajo. ¿Solo funciona en vertical? Sí es función. Claro, si es función. Mira, aquí lo vamos a ver. Aquí en la primera tiramos la línea y toca en 2 puntos. No es función, ¿cierto? Porque a los números del eje X, que este conjunto de partida, siempre X está horizontal, es la X. Le corresponde 2 del eje Y. 2, 1, 2. Donde la tiremos, toca en 2. Muy bien, esta. Si tiramos una línea en cualquier parte, es función, ¿ya? Porque a los del X, ¿cierto? Al conjunto de partida, le corresponde uno solo de la Y, uno solo. Donde la tiremos es 1. Y fíjese aquí, donde la tiremos también es 1. No se tira hacia acá, siempre es así, vertical, ¿ya? Entonces, si es función, porque a los números del eje X, que el que parte, ¿cierto? El primero, ya le corresponde uno solo de la Y. ¿Más o menos claro o no? Esto de tirar la línea es como una forma de ver al tiro si un gráfico O es una sea, función. profe, Dígame, entonces será función si es que no atraviesa más de 2 brazos, por así decirlo. no más de 2. O sea, Ahí. ya con 2 ya no es función. ¿Sí? O sea, si tiene más de 1,
Tiene que tener siempre 1. Tocar en un punto. Si toca en 2, 3, 4, no es función, ¿sí? Solo en 1. Y esta es una forma de verlo tirando una línea vertical como esta, esta o esta, para ver en cuántos puntos choca la curva, la recta en este caso. Ya, aquí choca en 2, no es. Aquí en 1 es y aquí en 1 es. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Sigamos. Aquí está lo nuevo, porque ya vimos que era función. Imagen en una función. ¿Ya? Ya sabemos que la imagen está en el segundo conjunto, en el conjunto de llegada. Pero ahora vamos a sacar imagen con fórmula. Y es muy fácil. Miren, aquí está la explicación. La imagen de un elemento X, o sea, los elementos que están en el primer conjunto, mediante F, es el elemento Y al que llega, que le hace corresponder la función a un valor X. Parece enredado, pero está clarito. Miren acá. Dice, la imagen, esta es la imagen. ¿Se acuerdan que decíamos? Esta es la imagen. ¿Ya? Esta es imagen de un elemento X. Supongamos que tengo 3 y 4. El 4 es la imagen del 3. Entonces dice, la imagen, acá, de un elemento X mediante una función. Supongamos que digo ya, a este le va a tocar el doble. Si tengo 2, le va a tocar el 4 porque es el doble. Entonces F sería doble de este. ¿Ya? Lo mismo que les digo siempre, si no entienden mucho, usted tiene que calmarse, esperar que siga explicando, porque en algún momento va a entender. Ejemplo, miren aquí. Supongamos que tenemos una función, recuerden que la f es de función, que me diga a este numerito que está aquí, supongamos 3, f de 3, le va a corresponder el número que da esto. Por ejemplo, si es 3, dice 2 por x, pero mi x es 3. Entonces 2 por 3, 6, menos 1, 5. Significa que al 3 le correspondería acá 5. La imagen de 3 es 5. Ya, hagamos uno. Aquí. F de menos 2. Este es mi x. Este menos 2 el que voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces me queda 2 por x. Mi x es menos 2. 2 por menos 2. Ahí está. 2 por menos 2. Menos 1. Siempre va este porque va la fórmula. 2 por el que va aquí, menos 1. 2 por el que va aquí, menos 1. 2 por 2, 4, más por menos, menos. Menos 4 menos 1, menos 5. ¿Por qué menos 5? Signos iguales se suma, se conserva el signo. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la imagen de menos 2 es menos 5. ¿Cómo sé cuál es la imagen? Haciendo esto. 2 por el número que está aquí, menos 1. Pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la imagen del 3? F de 3, ¿cuánto sería si pongo 3 aquí? Pregunta. ¿Será 2 por 3 menos 1? ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? Disculpe. 2 por 3, 6, 6 menos 1, 5. Menos Muy 7. bien. Muy bien. Muy bien, María Rangel, ¿cierto? Que la vi ahí. Mire, yo dije cuánto sería de 3. 3 significa que si pongo 3 aquí, pongo 3 acá. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Muy bien. No lo entendí. ¿No? Ya. Allá vamos. No. Miren, de nuevo. Yo les dije que cuánto es la imagen de 3. Significa que aquí
es f de 3, pongo el 3 aquí. En vez de x pongo un 3. Ya. ¿Qué hago con ese 3? Me dice, multiplíquelo por 2. El número que pongo aquí, tengo que multiplicarlo por 2 porque me dice la fórmula. Multiplíquelo por 2 y al resultado réstele 1. Entonces, si pongo 3 aquí, en el x, ¿cierto? Aquí, sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. Aquí está el ejemplo de menos 2. Veamos, voy a poner otro número. F de 1, ¿qué pasa si pongo 1 aquí? F de 1, ¿cuánto me quedaría F de 1? Bueno, no sé, profe, me enredé. A ver, profe, ¿cuál está haciendo ese Sería 2 F por menos 1. 2? F de 1, ¿cuánto sería? Sería uno, algo así más o menos. ¿1? ¿Sí? ¿Alguien me dijo 1? Yo lo dije, profe. Ya. 1 es pues... Menos 1. No, ¿qué pasó? Mire. Pongo el 1. Significa que pongo 1 aquí. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. A ver, pongamos el 4. F de 4. ¿Cuánto quedaría? 4. 4 por 2. Ah, no. 7. 7. 2 por 4, 8. Menos 1, 7. Lo que quiero decirle es, el número que pongo aquí me dice, multiplíquelo por 2. El número que pongo acá, aquí en la X, multiplíquelo por 2. Porque dice 2 por X. Y al resultado réstele 1. Entonces, si pongo 3, F de 3, pongo 3 aquí, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Aquí puse el menos 2, lo puse aquí. Menos 2 por 2, ahí está. Menos 2 por 2, y a ese quítele 1. ¿Sí? 2 por 2, 4, más por menos menos, quítele el 1. Me da menos 5. A lo mejor los signos los enredan, pero cada vez que pongo un número aquí, usted en esta fórmula lo multiplica por 2 y le quita 1. Veamos el otro. Vean aquí. F de 2. Pongo el 2 aquí. Sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si pongo el 2 aquí, es 2 por 2. Ahí está. 2 por 2, menos 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. F de 2, 3. Más o menos, recuerden que cada vez van a ir, mire, primero no va a entender nada, después se va a enredar. Es el proceso. Y después se va a equivocar. Y después va a aprender. Así que es normal que la primera no entienda nada, después me enrede. Es un proceso de aprender, ¿ya? Profe, Dígame. o sea, en resumen sería como para conseguir la imagen de X, de un número X, se necesita multiplicarlo por 2 y restarle 1. O sea, Nada más. ah, Eso. Esto me dice qué hacer. Es una orden. Mire, dice, el número que ponga aquí, multiplíquelo por 2, quítele 1. Entonces yo puedo cambiar esto. Supongamos poner 4x más 2. Multiplíquelo por 4, súmele 2. Esto me va a decir qué hacer. Y yo, obediente, lo hago. Entonces aquí me dice, el número multiplíquelo por 2, réstele 1. Miren aquí. ¿Qué me dice la fórmula? ¿Qué tengo que hacer? Segundo ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? La X, elevarlo a un 2. número se eleva a 2 y se suma con 3. Y Y se ya suma lo con 3. elevo a 2. ¿Y qué más hago? Se suma 3. Se suma 3. Entonces me dice, elévelo a 2, súmele 3. Por ejemplo, f de 2, ¿cuánto sería? Si pongo el 2.
7. ¿Ah? 7. 7. ¿Por qué? Me dice, si pongo 2 aquí, pongo 2 aquí. Elévelo al cuadrado. 2 por 2, 4, más 3, 7. Eso. Positivos y negativos. No se tiene que enredar. Entonces, me dice, elévelo al cuadrado, súmele 3. Aquí tenemos 1, mire. Pongo menos 1. Aquí pongo menos 1. Al cuadrado más 3. Ahí está. Menos 1 al cuadrado más 3. Hasta ahí vamos. Aquí ya el desarrollo. El cuadrado de todo número siempre es positivo. Entonces, 1 por 1, 1 más 3, 4. Entonces aquí, imagen de menos 1 es igual a 4. O sea, aquí estoy resumiendo. Pero ¿cómo se hace? Se eleva al cuadrado, se le suma 3. Se eleva al cuadrado, se le suma 3. Y aquí está el desarrollo. Profe, Dígame. o sea, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? ¿Para qué sirve cada una? Ya. La anterior era 2x menos 1, ¿verdad? Ya. Eso lo vamos a estudiar después porque eso es una línea recta. La vamos a graficar y todo lo demás. Para graficarla tenemos que sacar imágenes. Entonces le estoy enseñando a sacar imágenes porque lo vamos a ocupar después. La anterior ya es una línea recta. ¿Sí? Entonces estamos cambiando fórmula. Esta ahora es un x cuadrado, porque lo vamos a estudiar después, que esto lo vamos a graficar. Para graficar necesitamos sacar imagen y es una parábola. Seguramente la han graficado ustedes antes. ¿Ya? Entonces, para graficar, para lo que viene después, necesitamos que usted sepa sacar imagen. ¿Ya? Entonces, siempre vamos por paso. Lo de función lo necesitamos para lo que viene más adelante. Usted va a seguir con funciones en tercero y en cuarto. Entonces tiene que tener claro qué es una función. También en tercero y cuarto va a usar imágenes. Necesita saber lo que es una imagen. Ahora sí, Esperanza, que todo lo que estamos haciendo lo vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos una fórmula como la anterior, usted va a graficar rectas y esta es para parábolas. Las al cuadrado, por eso estoy haciendo, digamos, distintas fórmulas. Bien, veamos f de 0. F de 0 significa que pongo 0 cuadrado más 3. ¿Sí? 0 cuadrado más 3. 0 por 0 es 0 más 3, 3. La imagen de 0 es 3. ¿Ya? Veamos aquí. La imagen de menos 3 significa menos 3 cuadrado. Recuerden que el cuadrado es siempre positivo. 3 por 3, 9 más 3, 12. ¿Sí? Entonces, imagen de menos 3 es 12. ¿Cómo lo saco? Con esa fórmula. Yo esta fórmula la puedo poner cualquiera, puedo poner x elevado a 3, por ejemplo. Entonces usted el número que ponga aquí lo eleva a 3. Entonces esto me dice ya qué es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿por qué función? Si usted se fija, a un número del primer conjunto le corresponde uno solo, el 4. Al 0 le corresponde el 3. Al menos 3 le corresponde el 12. Entonces, cada numerito tiene una sola imagen, por esto esta fórmula es una función. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Puedo seguir? Recuerden, en el chat dicen cosas. ¿Quién me puede leer? Porque van 29. Si están preguntando algo, mis niños, para... ¿No? Ya. Vamos a este. Ve, esta es otra fórmula. También es línea recta porque es X nomás, no está al cuadrado. Ya, chicos, les voy a preguntar primero. F de 1, ¿cuánto sería?
Si pongo el 1. Ya, mis niños. 0. Cero, 0. ¿Por qué 0? ¿Qué me dice? porque 3 por 1 por 3. 3, O sea, 3, menos 3, 0. Muy bien. ¿Quién era la otra niña que me estaba contestando aparte de la Esperanza? yo, profe, iba a decir 3 menos 3, pero dije 3 por 3. Está bien, mi niña, pero me dice yo, pues mi pequeña. Ah, María Pacheco, profe. La señorita Pacheco no me había participado. ¿Qué pasa, amiga Pacheco? Muy bien, señorita Pacheco. Bien. Si pongo el 1, me queda 3 por 1, 3. Menos 3, 0. Si pongo 4, f de 4, 9, 9. ¿Quién más dice que es 9? Nadie más. Ya. Veamos. Si pongo el 4, 3 por 4, 12, menos 3, 9. Si pongo 0, f de 0, los niños que no me están contestando también lo tienen que ir haciendo. menos 3, Menos 3. Menos 3. Menos 3. Muy bien. ¿Por qué? 3 por 0, 0. 0 menos 3 es menos 3 porque el 0 es neutro. Deja el número como está. Deja el mismo número. 0 menos 3, deja el menos 3. Muy bien. Veamos un negativo. Menos 2. ¿Cuánto me queda si esto es menos 2? Pueden hacerlo en el cuaderno. menos 9, Menos 9. Menos 9. Veamos. Si es menos 2, significa 3 por menos 2, me da menos 6, menos 3, menos 9. Bien, eso era para que vean cómo se hace, pero aquí tenemos 1. Ya. F de menos 5 significa que el menos 5 lo pongo aquí. 3 por menos 5, aquí está. 3 por X, ¿verdad? Este es el X. Menos 5, menos 3. La multiplicación se hace primero. 3 por 5, 15, más por menos, menos. Y después la resta. Bueno, aquí es suma, porque si no iguales se suma, se conserva el del mayor. Sí, entonces, si saco f de menos 5, lo pongo aquí. Siempre pongo negativo porque ahí es donde se confunden un poco. Aquí está el 0, que lo sacamos, ¿verdad? F de 0, pongo 0 aquí y me queda 3 por 0, ahí está. 3 por X, pero mi X vale 0. 3 por 0, 0, menos 3, menos 3. Neutro, deja el número como está. Veamos f de 2, también lo sacamos. 2 significa que el 2 lo pongo aquí. 3 por 2, 6, menos 3, 3. Aquí está. 3 por X, 3 por 2, 6, menos 3, 3. ¿Ya? Acá tengo una suma de 2. Entonces hago este primero. F de 3. ¿Sí? ¿Cómo lo hago el f de 3? ¿Dónde está la x? Pongo 3. Aquí está. 3 por 3, menos 3. Todos tienen menos 3, porque la fórmula lo dice. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. 3 por 3, 9, menos 3, 6. Esto es 6. Ahí está. F de menos 1 significa que aquí pongo menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Y este lo anotamos. Signos iguales se suma, se conserva el signo. Esto es menos 6. Y 6 menos 6, 0. Entonces, cuando haga separado así más, puede ser más, menos. Usted saca esta primero, después esta y ve cuánto le sale. Aquí está. Yo puedo poner f de 3 más f de menos 1 menos f de 0 más f de 10, etc. Entonces usted lo va haciendo de a uno. Ya mis alumnos, vean el E.
¿Cómo creen que se hace eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se Donde hará? tiene paréntesis como multiplicando. No, no. Miren, a ver. Este F está con esto, ¿cierto? Este paréntesis es de esa primera F. Y adentro tiene F de 1. Entonces, hago este primero. Este. F de 1. ¿Sí? De nuevo. Aquí está paréntesis. Este F de 1 está dentro de un paréntesis. Entonces, hago primero F de 1. ¿Cuánto es F de 1? 0. 3. 0. Miren. Pongo el 1 aquí. 3 por 1, 3. 3 menos 3, 0. Entonces, esto que está dentro es 0. ¿Qué haré ahora? Esto es 0. 3 hago? por 0 Ah, menos 3. Sería 3 por 0 menos 3. claro. Hago este primero y si me da 0, después hago F de 0. Si no entiende nada, no importa porque la primera, cuando hago dos funciones juntas, se llama compuesta. Porque hago una primero y después la otra. Entonces, hago primero el F de 1, el que está dentro del paréntesis, esta. Esto hago primero, ¿ya? Entonces, hago F de 1. Significa que pongo el 1 aquí. 3 por 1, 3. Menos 3. 3 menos 3, 0. Entonces, como esto vale 0, hago ahora F de 0. 3 por 0, 0, menos 3, menos 3. Entonces, la compuesta de 1 es menos 3. A ver, voy a usar el lapicito. Miren. Este F de 1 es 0. Voy a tratar mis niños con cariño. Es 0. Entonces ahora hago F de lo que está aquí, que es 0. F de 0 y eso está ahí. ¿Sí? Entonces, F de 1 es 0. Entonces ya esto no vale. Porque es 0, entonces hago F de 0, que es menos 3. Cuando tengo dos juntas, es compuesta. ¿Dudas? Sigamos. ¿Quién tiene ahora, mis niños, que no tengo? Dejé el celular en el comedor. Son las 11:41, profe. La 11:41. Ya, entonces terminamos con esta. Mire, ¿qué tengo que hacer con mi X? Elevarla a 2 y restarle 1. Muy bien, elevarla a 2 y restarle 1. Aquí tenemos una. F de menos 3 significa lo elevo a 2, le resto 1. Ahí está. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Recuerden que esto de acá siempre es positivo porque es cuadrado. Vamos a ir más rápido ya para alcanzar. Lo elevo al cuadrado, le resto 1. 36 menos 1, 35. Acá, lo elevo al cuadrado, le resto 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Recuerden que el cuadrado siempre es positivo. Ya tengo una mechita por aquí. Bien, el otro. ¿Qué pasa acá? Hacemos F de 1 y después F de 4. ¿Ya? F de 1 es 1 cuadrado menos 1. 1 por 1, 1, menos 1, 0. Y F de 4, el 4 lo elevamos al cuadrado y le restamos 1. Queda 16 menos 1, 15. Entonces, esta es 0, ahí está, y esto es 15. Y 0 menos 15, menos 15. Hago esta primero, ahí está, después esta y ponemos menos. Aquí tenemos la compuesta, ¿verdad? ¿Qué hacemos primero? F de 2. Primero hacemos la de adentro. F de 2 significa
2 al cuadrado menos 1, ¿verdad? 4 menos 1, 3. Ahora, esto vale 3. Hacemos f de 3. ¿Cuánto es f de 3? 5. 3 por 3. F de 3. 9. 3 por 3, 9. Menos 1, 8. 8. Recuerden, 3 por 3, 9. ¿Ya? Ahí está f de 3. 3 por 3, 9 menos 1, 8. Aquí está la función compuesta, que la vamos a ver en la próxima clase. Así se anota. Ve que hay dos funciones juntas. Se hace esta primero y después la f. ¿Ya? Eso, ahí está. Es como una maquinita que hace esto primero y después que sale el número hace lo otro. Le estoy mostrando un poquito, ya, lo que vamos a ver la clase que viene. Ahí está la compuesta. ¿Se fijan? Aquí vamos a hacer la compuesta. Les voy a dar dos funciones y vamos a hacer la compuesta. ¿Ven? Esto. Vamos a hacer f de menos 2 primero, con esta. Me va a dar un resultado, menos 4, y voy a hacer g de menos 4 con esa. Esto es lo que vamos a ver el miércoles, ¿ya? Porque debe ser la hora. El miércoles vamos a ver la compuesta. Nos vamos a dedicar a la función compuesta. Es muy importante porque la ve en tercero y después en cuarto. Ya, mis niños, quiero que se desmuteen y se despidan de mí, por favor. Un besito y nos vemos el Adiós. miércoles. Chao, profe. Profe.